No tengo idea cuántas veces he leído el libro de Jeremías, ¿eh? Les puedo asegurar, y lo digo con humildad, más de una media docena de veces. Y cada vez me sorprendo más porque me pregunto, bueno, y es que todas estas veces que leí, lo hice sin suficiente atención, porque lo que encontré ahora, o lo había olvidado y me estoy volviendo mucho más viejo de lo que suponía, o en realidad Dios me reveló un mensaje nuevo y fresco que me hace reflexionar. Cuando digo me reveló, no estoy hablando de un éxtasis o un evento místico. Estoy hablando de que cada día Dios nos habla de distintas formas a través de su palabra. Y a veces por nuestra indiferencia no somos capaces de oírlo. Pero en fin, ¿qué fue lo que me dijo? No lo busquen, pero está en el capítulo 48. Dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Lo voy a repetir, nunca antes estuvo en mi mente, y si estuvo, es preocupante mi edad. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Independientemente del contexto histórico en que Jeremías escribe eso, debo resaltar, indolente es sinónimo de pereza, falta de ánimo en una tarea encomendada, es desgano. Aquí tomo minutos para decirles, la reprimenda que recibí está en este verso, porque me sentí que si no Dios a través de su palabra, mi mismo espíritu me estaba diciendo que estoy siendo indolente al no esforzarme un poco más por el club de lectura. Bueno, haciendo eco de ello, entonces voy a extenderme en esto de pereza, falta de ánimo o desgano en una tarea encomendada. Llamémosle tarea a cualquiera actividad encomendada en la vida. Empiezo por un ministerio, sigo por un trabajo secular, usted es mecánico, usted es enfermera, esa es una tarea encomendada. Usted es estudiante, bueno, también cito como ejemplos el privilegio como marido y mujer, porque disfrutar de nuestro matrimonio a plenitud también es una tarea encomendada. Nuestro rol como papás o como hijos, cualesquiera sea donde podamos aplicar tarea encomendada, lo voy a repetir, ojalá tuviera garganta y lo pudiera gritar para que quede grabado, si eso sirviera. Cualquier cosa que nosotros hagamos con desgano, sin pasión, sin fervor, nos estamos maldiciendo a nosotros mismos. Cada vez que hacemos eso para salir del compromiso, cada vez que usted presenta, joven, un examen, nada más porque tiene que cumplir, o cada vez que usted sale con su esposo o su esposa en una cita porque la razón dice, o cada vez que usted va a servir a capilla infantil pero sin una pasión desbordante, le puedo decir que usted es maldito. Pastor, se escucha una expresión grave. Bueno, es que es grave. Estoy entendiendo que quizás por ello los que trabajan en lo que no disfrutan, dice el famoso pensador, que son como miserables esclavos,
porque cada día tienen que ir a marcar tarjeta o tienen que sentarse en un escritorio o colocarse en un puesto de trabajo que no aman, que no les provoca una pasión desbordante, sino que simple y sencillamente tienen que hacerlo, porque si no, no comen. Miserables esclavos, dice el pensador. Y lo que es peor es que parece que se han acostumbrado a vivir como esclavos, porque no están haciendo nada por salir de esa miseria. Si el problema es que no disfrutan el trabajo, ya deberían estar haciendo algo por buscar otro. Si el problema es que no están obteniendo los créditos que creen merecen, deberían esforzarse. Algo distinto, pero no. Una y otra vez estamos cometiendo la misma torpeza para sentirnos exactamente torpes y miserables durante los últimos 5, 10 o 20 años. Es una grosería de vida. Dios no nos trajo para vivir en esa miseria. Pues bien, todo esto lo digo porque algunos una y otra vez nos acogemos a mejores planes, creemos que tenemos mejores ideas como la que quizá, supongo yo, hoy tengo, o mejores métodos o proyectos, y por supuesto que los métodos, las ideas tienen su cabida, pero hay que decirlo y a gritos. Entendamos que Dios no edifica a su pueblo por nuestras ideas, nuestros métodos o nuestros cambios. Dios edifica a su pueblo. Su palabra se compromete a respaldar a aquellos que llevan frutos, no a aquellos que sueñan frutos. Su palabra, insisto, se compromete a respaldar a aquellos que llevan frutos. En el libro Afín, en el capítulo que hoy leímos, de hecho, dice que un buen fruto espiritual se caracteriza siempre por la fe y la obediencia a la palabra. En el capítulo de hoy verán que nuestro Señor enseñó a sus discípulos de que si ellos no llevan frutos están malditos y no sirven para nada. Parece una expresión seria, un tanto cruel, bueno, pero no está fuera de contexto y lo repito. Quizá voy a quitar malditos y voy a poner maldecidos. Nuestro Señor les enseñó a los discípulos que si no llevan frutos están maldecidos. Y todo esto se los explicó a través de la ilustración con una higuera. Nuestro sermón de hoy se titula Cuidado con la indolencia. Vayan a Mateo capítulo 21. Cuidado con la indolencia. Capítulo 21, Evangelio de Mateo. ¿Listas sus Biblias? Dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca más nazca de ti fruto. Y se secó la higuera. Esto es maldecirla, no exageré una pizca. Viendo esto, los discípulos se maravillaban, diciendo: ¿cómo es que se secó enseguida? Jesús les dijo: si tuvierais fe y no dudarais y solo hicierais esto, no solo con la higuera, sino que le dirías a un monte que se mueva. Oremos, por favor. Señor, te rogamos que tu gracia nos hable y que podamos crecer en el estudio de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. El poeta sagrado describió la tierra prometida, Israel, cuando estaban saliendo de Egipto hacia esa nueva heredad, como tierra de trigo, cebada, higueras y granados. Luego el profeta augura que cuando el Mesías instale su reino milenial, todos en Israel
tendrán una higuera para convidar. Sé que en nuestro país, en América, incluso la higuera no es, bueno, al menos en El Salvador, corrijo, no sé los demás países, no es algo que conozcamos. Sí hay, y es un fruto riquísimo para los que no lo han probado antes, y es también una especie de arbusto hermoso. Pero para Israel es un símbolo, y eso significa que una higuera con frutos es símbolo de prosperidad y de bendición. Por omisión, la ausencia de frutos en una higuera es símbolo de juicio y de privación. La tierra de Palestina, que alguna vez había sido rica en higueras, en este momento se estaba convirtiendo en una tierra inhóspita, árida. Y en ese contexto sucede que nuestro Señor, al sentir hambre y ver una higuera sin fruto, la maldice. Por supuesto que todo esto sucedió a propósito. Sí tenía hambre, no tenía furia contra la higuera. El propósito era la enseñanza hacia los discípulos, hacia usted y hacia mí. ¿De qué se trata? Normalmente una higuera, sorpréndase, produce frutos en ese contexto, desde luego. Produce frutos antes de que las hojas broten. Extraño, ¿no? Esto significa que cuando nuestro Señor la encontró con hojas, con un abundante follaje, pero sin frutos, la decepción fue mayor. Hay que agregar, una higuera sana en circunstancias normales daría fruto cuando menos 2 veces al año. Así es que no necesito ser un experto para decir que esta higuera no servía para dar frutos. Consecuentemente, ni siquiera de adorno podía ser útil, porque más bien era símbolo de juicio y de privación. Era repugnante. En forma paralela, nuestro Señor les dice a los discípulos que esa es exactamente la condición de su pueblo. Son como una higuera estéril, que no sirve ni siquiera de adorno, que han hecho la obra de Dios indolentemente y por eso son malditos. Eso es lo que nuestro Señor estaba enseñando. Ahora yo tengo que aprender. La correcta relación de una persona con Dios, o mejor digo, una relación sana de mi espíritu hacia Dios. Pastor, ¿existe una relación insana? Claro, los que hacen la obra de Dios indolentemente. Una relación sana con Dios irreparablemente va a producir frutos. De igual modo digo, por omisión, una mala relación o una relación no sana con Dios va a provocar en mí una vida estéril en cuanto a frutos espirituales. Atentos, porque aquí es donde usted y yo deberíamos reflexionar, que algunos de ustedes y yo no estamos dando frutos. No olvide que un buen fruto está caracterizado por fe y por obediencia. No olvide que los frutos vienen por hacer la obra de Dios con diligencia.
Y hay algunos de ustedes que ni siquiera se involucran en la obra de Dios. Le pregunté a alguien con quien trabajo hace 2 días, no te he visto servir. Me dijo, pero si es que yo sirvo aquí en la iglesia, aquí trabajo. ¿Estás sugiriendo que por lo que se te paga es tu servicio a Dios? Él dijo, sí, te equivocaste. Eso es hacer la obra de Dios de forma indolente. Porque David nos ejemplificó que cuando él quiso llevar una ofrenda a Dios, le dijo al dueño de esa porción de tierra, véndamela por el precio justo. El dueño le dijo, no, usted es el rey, ¿qué le voy a andar vendiendo nada? Tome lo que quiera, es para Dios y usted es mi rey. David se enfadó y le dijo, yo no le voy a dar a mi Dios nada que no me haya costado. Entonces le dije a este joven, estás equivocado. Lo que nosotros hacemos en el tiempo laboral es nuestro trabajo, que es un don aparte que nos pagan para hacer el trabajo de la obra de Dios, esa es otra cosa. Pero no me vengas con el cuento de que ese es tu ministerio, ese es tu don. Lo que sucede es que ya no tenés pasión. Lo que sucede es que ya no te desborda la emoción de servir a Dios. ¿Por qué? Porque estás haciendo la obra de Dios indolentemente. Eso le dije a él, eso me estoy diciendo a mí mismo. Esa fue mi reprimenda con el club de lectura. Y no sé qué les está diciendo a ustedes también el Señor. Fecundidad es evidencia de pasión. Es decir, producir, dar frutos es evidencia de pasión. Esterilidad es evidencia de indolencia. Usted y yo no estamos dando frutos. Usted y yo estamos haciendo la obra de Dios indolentemente, nos estamos maldiciendo. Y los que ya somos papás estamos maldiciendo a nuestros hijos, a nuestra esposa. Y los que son líderes de ministerios están maldiciendo a sus ministerios. ¿Por qué? Porque están haciendo la obra de Dios nomás para salir del compromiso, para llenar un requisito, para que crean que, por Dios, reflexione, escudriñe su corazón y recuerde que esto es entre usted y Dios. No es entre usted y las apariencias. Aquí debo resaltar, los programas pueden ayudar, las ideas pueden ser buenas, los métodos pueden ser buenos, pero Dios no edifica a su pueblo a través de proyectos, métodos o ideas buenas. Dios edifica a su pueblo por hombres y mujeres con un espíritu humilde y dispuesto para hacer su obra diligentemente, dando frutos de obediencia y de fe. Me pregunto qué es lo que el Señor ha dicho a usted. A mí ya me dijo bastante. Pero hay un verso más, vean el 23. Capítulo 21, verso 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron mientras él enseñaba y le dijeron, bueno, ¿y con qué autoridad haces todas estas cosas? ¿Y quién te dio toda esta autoridad? Jesús les dijo, yo también les haré una pregunta, si me la contestáis, os diré con qué autoridad. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Cielo u hombres? Ellos dijeron, si decimos del cielo nos van a arremeter porque no le creímos. Y si decimos de los hombres, igual, porque tienen a Juan por profeta. Dijeron, pues no sabemos. Jesús les dijo, pues yo tampoco les digo. Wow. En ese contexto y también en el actual, en circunstancias normales, para que alguien fuera considerado rabino, maestro, juez, era necesaria una ceremonia de ordenación,
donde se le transfería la autoridad. Al darle esa transferencia de poder, estaba calificado para expresar su conocimiento o su veredicto, siendo un maestro, siendo un rabino o siendo un juez. Desde luego que nuestro Señor Jesucristo no había tenido una ceremonia de investidura. Desde luego que no había una orden sacerdotal que hubiese hecho ningún tipo de transferencia de autoridad parecida. Sin embargo, a nuestro Señor los demonios le obedecían, el mar le obedecía, los muertos regresaban a la vida, los enfermos eran sanados, los cojos caminaban, los ciegos recibían la vista. ¿Qué más autoridad quiere? Diría yo, ¿quién se le ocurre con tanta evidencia preguntar de dónde tiene autoridad? Lo cierto es que no importaba la evidencia con la que nuestro Señor enseñara, la autoridad, porque lo único cierto de ese pasaje es que esa gente rechazaba la autoridad del Señor, no por falta de evidencia, no porque no la tuviera, sino porque ellos no querían rendir su voluntad a la autoridad divina. De igual forma sucede hoy día. Hay muchas personas, y quiera Dios que aquí sean pocas, pero les puedo asegurar que hay, que entienden bien todo lo que he dicho y no discuten ni ponen en cuestionamiento la autoridad de Cristo. Reconocen que es Dios y saben que el Evangelio es verdad, pero ellos no están dispuestos a rendir su voluntad a la voluntad de Cristo. ¿Por qué? Porque prefieren maldecirse a sí mismos. Y por eso no pueden hacer la obra de Dios diligentemente. No pueden ser buenos líderes en un ministerio, no pueden ser buenos hijos, no pueden ser buenos estudiantes, ni buenos maridos, ni buenas esposas. ¿Por qué? Porque viven en conflicto interior. Cuando alguien está en rebelión contra Dios, va a estar en rebelión contra todo. Cuando alguien está en paz con Dios, terminará estando en paz con todos. No es problema de autoridad o de evidencia, es problema de orgullo. Oro que usted no sea el ejemplo. Oro que usted no sea una higuera a punto de ser maldecida. Lo que es peor, por usted mismo. Oramos.